Muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias por estar conectados y entregarnos su atención y tiempo. Junto con saludar a cada uno de ustedes y esperando que todos se encuentren muy bien y sus familias también en este contexto, ¿cierto?, que atravesamos, que a todos nos ha tocado de una u otra forma. Sin embargo, estoy convencido que superaremos esta situación y no tan solo eso, todos conseguiremos enseñanza y nuevas experiencias que nos permitirán convertirnos en mejores personas, profesionales, para enfrentar futuros desafíos. Quisiera agradecer a todas las personas que nos acompañan en este nuevo seminario web, también agradecer a aquellos que no nos acompañan online, pero luego visitan nuestra página web www.informat.cl para reproducir las grabaciones de los webinars que dejamos publicados abiertamente para todos quienes deseen verlo, recomendarlo a algún colega o bien volver a reproducirlo, volver a verlo. Hoy hablaremos de un nuevo tema, por tanto, siendo exactamente las 17 con 3 minutos, comencemos con nuestro nuevo seminario web. Primero que todo, y para quienes por primera vez escuchan nuestro webinar, me presentaré. Mi nombre es Jorge Enríquez, soy gerente de ventas de Uwigo. Uwigo es una plataforma 100% web diseñada especialmente para contadores y oficinas contables que buscan a través de tecnologías innovadoras automatizar y eficientizar sus procesos contables. A través de inteligencia artificial, de una forma muy innovadora, Uwigo logra reducir hasta un 60% de digitación para un contador. Tendré el privilegio de conducir nuevamente, y después de estar harto tiempo ausente, este seminario web que hemos organizado para ustedes. Antes de que revisemos la agenda, quisiera mencionar y agradecer a las empresas que hacen posibles que podamos compartir este espacio educativo, digamos, con todos ustedes. Agradecer al grupo Informat, empresa chilena con más de 45 años desarrollando soluciones tecnológicas para empresas, principalmente en el ámbito contable y financiero. Y agradecer, por supuesto, a Alianza CAP, empresa chilena también, compuesta por un equipo multidisciplinario de profesionales enfocado al desarrollo y al perfeccionamiento de profesionales en el área de recursos humanos, tributaria, contabilidad e IFRS. El objetivo de este seminario web es hablar acerca de las modificaciones al artículo 31 del IR. Y para cumplir este propósito, definimos una agenda que está dividida de la siguiente manera. Ya, como ustedes pueden observar, en la lámina vamos a hablar acerca del nuevo concepto de gasto necesario para producir renta, ejemplos de gastos mencionados por el Servicio Impuesto Interno. Número 3, artículo 31, pérdidas, entre paréntesis, modificado, imputación de pérdidas. Número 4, artículo 31, créditos incobrables, modificado. Número 5, sin modificar, y 5 bis, modificado. Inciso cuarto, artículo 31, depreciación. También hablaremos acerca de los regímenes, del régimen transitorio, depreciación instantánea, artículo 21º transitorio. Número 6, artículo 31, remuneraciones, modificado. Situación de las empresas, artículo 14d. Número 3, respecto al artículo 21 de la LIR, y la situación de las empresas del artículo 14d. Número 8, respecto al artículo 21 de la LIR. El webinar tiene una duración de 60 minutos y de estos, los primeros 50 minutos serán para la presentación y dejaremos un espacio de 10 minutos aproximadamente para las preguntas y respuestas. ¿Cómo hacer las preguntas? Al término de la presentación deberán buscar el icono que simboliza el signo de interrogación
el cual podrán encontrar en la esquina superior derecha de su monitor, de su pantalla, y hacer clic. Se desplegará una ventana, ya como esta, en donde ustedes podrán hacer y canalizarnos, ¿cierto?, sus preguntas. Bien, muchos de ustedes ya conocen a nuestro speaker, pero para quienes por primera vez nos escuchan, se los presento. Además de poseer una respetable trayectoria y ser socio y fundador de la empresa Alianza CAP, es autor de varios libros, una eminencia, como digo yo, con interesantes investigaciones. Es magíster en planificación y gestión tributaria, postítulo en legislación tributaria, ingeniero comercial y relator en diversas universidades del país. Sin más preámbulos, señores, a partir de este momento, activa el micrófono y nos comparte su presentación mi amigo personal, el doctor Fernando Torres. Don Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación a todos ustedes a informar, por darme la oportunidad de llegar a ustedes con estos, ¿no es cierto?, webinar en el ámbito de la tributaria y en el ámbito de la IFRS. Bueno, para comenzar, les quiero recordar que el boletín técnico número 81, 82 y después el 85 emitido en diciembre del 2010 por el Colegio de Contadores de Chile, nace la obligatoriedad de llevar contabilidad IFRS, NIF para PYME, para aquellas entidades que no tienen la obligación de presentar estados financieros al público. Dicho eso, entonces tenemos una contabilidad, ¿no es cierto?, NIF para PYME, luego tener presente para los efectos tributarios. Nos une hoy, ¿no es cierto?, una revisión al artículo 31 de la Ley de la Renta, de acuerdo a la Ley 21.210 de febrero del 2020. Entonces, esta Ley 21.210 trae conceptos que, en mi opinión, incorpora, ¿no es cierto?, definiciones modernas de acuerdo a lo que sucede en el mundo. El concepto de gasto necesario para producir renta en Chile se mantuvo por muchos años con una definición muy restrictiva, tanto así que mencionaba, ¿no es cierto?, que fuera imprescindible para el desarrollo normal de los negocios. Entonces, eso generaba un cuadro bastante reducido en relación a los tiempos actuales. Una organización requiere ciertas libertades para poder competir en el mercado local e internacional. Entonces, en este cuadro nosotros miramos dos columnas, una al 31 de diciembre del 2019 y otra al 1 de enero del 2020 y siguiente. Entonces, la modernidad, ¿no es cierto?, la actualización de la definición del concepto de gasto necesario para producir renta, trae, ¿no es cierto?, un concepto que dice aptitud de generar renta. Entonces, eso de esa aptitud de generar renta trasciende en aquellos actos que la entidad desarrolle. Entonces, hay que ampliar el concepto que se entiende por aptitud de generar renta. Entonces, nadie desembolsa 100 millones de pesos si no espera una retribución. Estamos por ahí. Entonces, al otro lado, en el concepto anterior, se requería de imprescindible, necesario para producir renta. Entonces, tenía que demostrar que era imprescindible, que era necesario para producir renta. Pero hoy día los negocios prescinden de un riesgo mayor. Exigen desembolsar recursos esperando un retorno, pero que no siempre se da. Entonces, las personas, los directores, los dueños de empresas,
el riesgo lo tienen en la sangre, entonces siempre arriesgan y no siempre ganan. Entonces, esa aptitud de generar renta está muy bien instalada, porque permite entonces disminuir el riesgo de ser un gasto rechazado para la empresa. Y como ustedes saben, el gasto rechazado, el legislador lo afecta, lo multa con una tasa del 40%. Es muchísimo. Entonces, nuevamente, el nuevo concepto del gasto necesario para producir la renta señala en el mismo o futuros ejercicios. Entonces, acá, en el anterior modelo, tenía que corresponder al periodo, y el periodo es 1 de enero, 31 de diciembre. Acá es más amplio el concepto, en el mismo o futuro ejercicio. O sea, yo podría tener un desembolso, generar un activo, esperando que, ¿no es cierto?, que ese activo se venda, y entonces yo reconozco ingresos y reconozco de costo de venta. Entonces ahí hay un tema. Es muy de una visión más amplia para el funcionamiento normal de las empresas. Luego dice, se encuentran asociadas al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, que no se hayan rebajado como costos según el artículo 30 de la ley de la renta. Eso estaba en la versión anterior. Acreditado fehacientemente también estaba mencionado en la definición anterior. Entonces, aptitud de generar renta en el mismo o futuros periodos. Eso es muy importante. Se encuentran asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Aquí hay un concepto de puesta en marcha, empresa en funcionamiento, ya que está en la normativa contable y IFRS, acuérdense de eso, que la hipótesis fundamental en contabilidad es la empresa en funcionamiento, que no se hayan rebajado como costos según el artículo 30 de la ley de la renta, que se encuentren pagados o adeudados, eso se mantiene, y acreditados fehacientemente también. Entonces, estaríamos en esta línea, aptitud, y en el mismo periodo o futuro ejercicio, y se encuentran asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Estas tres líneas hacen una incorporación de definición del gasto necesario para producir de la renta más actualizado, reconociendo al mercado. Hoy día, por ejemplo, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia, muchos desembolsos podrían haber quedado como gasto rechazado. Y ustedes deben estar de acuerdo conmigo, por ejemplo, ¿qué empresa podría comprar gel, mascarilla y todo lo que es sanitizar, ¿no es cierto?, la oficina, comprar equipamiento, vestuario especializado para poder laborar en una empresa constructora, en una empresa productiva? Todo eso desembolsos que se compraron insumos para la seguridad de las personas y de la compañía, hoy día, si no tenemos esta ley, serían gastos rechazados. Tanto así que la misma se emitieron nuevas circulares con urgencia para normalizar y para facilitar que las empresas pudieran hacer desembolsos sin ser sancionados con el artículo 21 de la ley de la renta. Eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces, el nuevo concepto de gasto para producir renta, dado que un determinado desembolso no garantiza el éxito del negocio y por ende la generación de renta, la existencia de operaciones o negocios más sofisticados y la mayor exigencia en el ámbito social ha implicado ampliar el concepto de gasto necesario para producir la renta. O sea, claramente aquí hay una necesidad desde el trabajador, desde el colaborador, desde el empleado y empleador, a, ¿no es cierto?, incurrir en desembolsos, pero que, dada la definición que teníamos en nuestra legislación tributaria, no nos permitía reconocer el, ¿no es cierto?, imprescindible, ¿no es cierto?, gasto necesario para producir renta. Entonces esto se normalizó con este cambio, con esta ley 21-210. Entonces,
como aquellos gastos que tengan actitud o potencial para generar renta, ya sea en el mismo ejercicio o en futuro ejercicio o aunque no se genere. Imagínense, ustedes en la contabilidad, yo podría desembolsar hoy día 30 o 40 millones de pesos pensando en que voy a, ¿no es cierto?, poder enajenar ese activo, tener una ganancia, pero no ocurrió en el año 1, no ocurrió en el año 2, no ocurrió en el año 3 y nunca ocurrió. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, como está hoy escrita la definición, yo sin problema puedo llevarlo a gasto en el año 3 o en el año siguiente. ¿Por qué? Porque no se enajenó, no fue posible, me fue mal. Pero inicialmente teníamos la aptitud de generar renta y ahí está el inicio y término de una decisión que generó un desembolso en un periodo determinado. El gasto deberá estar asociado al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, sea que su origen provenga o no de una obligación contractual. También incluye gastos que, si bien no tiene una vinculación directa con la obtención de rentas, ni con el desarrollo de nuevos proyectos, igualmente dice relación con la mantención de la actividad o negocio. ¿Ya? Entonces, recuerden, empresa en funcionamiento. Los gastos mencionados por el servicio, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las circulares, los gastos relacionados con proyectos empresariales, gastos para fidelizar clientes, profundizar el mercado. Entonces, todos estos gastos, ¿no es cierto?, que nosotros incurrimos para mejorar nuestra comercialización de los productos, son gastos reconocidos. Gastos que, si bien no tienen una vinculación directa con la obtención de renta, ni con el desarrollo de nuevos proyectos, pero guardan relación con la mantención de actividad o negocio. Por ejemplo, gastos relacionados a llevar la contabilidad, gastos relacionados al cumplimiento legal y tributario. Entonces, todos estos gastos son aceptados de acuerdo a lo que está escrito en la ley y en la circular. En las empresas constructoras, el pago de multas por atraso en los plazos pactados de entrega como consecuencia de la complejidad, duración o ubicación geográfica. Imagínense ustedes hoy día todas las empresas constructoras que por pandemia no han podido cumplir con los plazos. Cuando se construye algo, hay un contrato en donde hay una carta GAN que se debe cumplir. Lo mismo pasa con los laboratorios de productos medicinales, ¿no es cierto?, que tienen que proveer a los hospitales. También es muy común que haya atraso en la entrega y todos estos contratos, ¿no es cierto?, tienen sanciones, tienen multas por no entregar el producto a tiempo. Bueno, nuestra legislación, nuestro artículo 31, antes de esta ley, la 21/2010, consideraba todos estos desembolsos como gastos rechazados, no eran necesarios para producir renta. Entonces, si yo contrataba a un abogado y defendía mi situación, esos gastos eran gastos rechazados. Hoy día no lo son gastos aceptados. Algo por ahí hay con respecto a la ISAPRE, que en su minuto, ¿no es cierto?, el servicio señalaba que todo el gasto de la ISAPRE que tenían frente a la defensa, ¿no es cierto?, de estos sobreprecios, eran demandados por otro abogado y al perder el juicio, porque los perdieron todos, esos desembolsos, ¿no es cierto?, de las costas son miles de millones y la discusión era si eran gastos rechazados o no. Hasta ese minuto eran gastos rechazados, pero nunca se pagó porque se fue a los tribunales y esto se resolvió ahora a través de la ley. No alcanzó a llegar a la Corte Suprema esta situación, este conflicto. Entonces, el puro sentido común dice, ¿no es cierto?, de que si yo estoy defendiéndome frente a una situación, ese desembolso legal para defender la compañía, el sistema anterior lo trataba como un gasto rechazado y además lo castigaba con el 40%.
Entonces, eso encarece cualquier situación y la magnitud genera más pérdidas aún. Por cada 10 millones, 4 millones de multa. Entonces eso como que hoy día, eso se normalizó hoy día y se reconoce que todo ese pago legal, ¿no es cierto?, corresponde a un gasto, ¿no es cierto?, en lo cual se libera del artículo 21. Sin embargo, se agregan a la renta líquida. Las empresas constructoras, como le explicaba, en las empresas de transporte, gastos en compensar gastos por atraso o cambio de pasaje, como consecuencia de corte de camino, colapso de carretera, etc. Entonces, todo esto se normalizó, ¿no es cierto?, a través del artículo 31, corregido. Ejemplo de gastos mencionados. Entonces, en los casos de vuelos nacionales e internacionales de pasajeros como parte del riesgo del negocio, la posibilidad de suspender o cancelar vuelos, cuando, por ejemplo, no se cubre la capacidad mínima de pasajeros. Lo mismo, aquí tenemos el mismo ejemplo, muchos pasajeros eh, molestos porque le ha generado un daño, ¿no es cierto?, porque tenían contratos que firmar o tenían que estar en un lugar específico y se les generaba un conflicto y también le generaba, digamos, un detrimento patrimonial. Bueno, estas personas demandaban a la línea aérea y la línea aérea tenía que defenderse. Y bueno, esa defensa tiene un costo y ese costo, según la ley anterior, era gasto rechazado con tasa del 40%, hoy día no lo es. En las empresas mineras, ustedes revisan los estados financieros y está lleno de demandas, ¿no es cierto?, tanto a favor como en contra. Bueno, los aspectos legales hoy día son gastos necesarios. Entonces, los desembolsos pueden provenir de riesgos como derrumbe, cortes, caminos, dificultades en el transporte de materiales, traslado de trabajadores, etc. Esto pasa mucho, por ejemplo, ahora que está de moda en la minería en el norte, hay varias mineras que están en huelga. Entonces, pero no todos están en huelga. El problema está en que cortan los caminos y no dejan que ingresen las personas que quieren continuar con su trabajo, que no pertenecen al sindicato y que pertenecen a otro grupo que quieren trabajar. Al no poder ingresar al trabajo, genera un daño patrimonial a la empresa. Entonces, ¿qué hace la empresa? Este es un ejemplo verídico. Entonces, arrienda helicóptero y lo traslada vía aérea, desde un punto a otro, y así le facilita el camino y la empresa cumple con sus obligaciones de entrega a tiempo de los productos, etc. Pero ese desembolso de un helicóptero, de varios helicópteros, ¿no es cierto?, ese arrendamiento, estaría fuera de la actividad normal para desarrollar riqueza, de acuerdo a la definición anterior. Pero con esta nueva definición, obviamente ustedes ya se dieron cuenta de que son gastos necesarios para producir renta de acuerdo a la nueva definición. ¿Por qué? Porque es aptitud de generar renta. Entonces, ahí queda demostrado, ¿no es cierto?, empíricamente, de que nuestra actual legislación está mucho más acorde a los tiempos actuales, a las necesidades de desarrollar problemas donde aparezcan, ¿no es cierto?, y no preocuparse si es gasto rechazado o no gasto rechazado. ¿Por qué? Porque además me castigan con un 40%. Entonces eso me hace más competitivo, resuelvo el problema a tiempo. Gasto destinado a propiciar un buen clima laboral, es voluntario, sin una obligación contractual, ¿cierto? Bueno, las empresas tienen sus propias políticas internas de mejoramiento de clima laboral, sobre todo en las fiestas patrias, a fines de año o en marzo, cuando la remuneración no alcanza a cubrir todos los gastos del mes, porque en Chile todo lo concentramos en un mes como marzo, ¿no es cierto? Y el pago de la matrícula de los niños, de las universidades, etcétera. El permiso de circulación, ¿no es cierto? Y así. Entonces, el gasto debe ser razonable y para todo el personal en las celebraciones de fiestas patria y Navidad y aniversarios institucionales. Por ejemplo, bueno, para todo, en el fondo estamos incorporando el concepto de la universalidad.
¿vale? Y ese concepto lo tenemos en la legislación laboral. Entonces, mientras se dé a todo por parejo, está perfecto la situación. Gasto en asesorías para enfrentar procesos de huelga o desvinculación de trabajadores. Ustedes saben, las empresas, los sindicatos se enfrentan, ¿no es cierto?, con expertos, y dentro de eso hay siempre un abogado, ¿no es cierto?, que corrige el texto y va orientando al orador para la negociación. Eso tiene un costo. Bueno, ese costo es aceptado, de acuerdo a nuestra legislación 21.210. Asesoría de imagen, de marketing de la empresa y ciertos gastos de tipo general y usual en toda institución. La medida de seguridad, diseño y mantención de estructura y jardines, arreglo de fachada, cuotas o entradas por participación en seminarios y eventos empresariales, cuotas por participación en asociaciones, ¿no es cierto? Una empresa, por ejemplo, tiene un compromiso con una fundación y paga mensualmente una cuota. Bueno, generalmente como le dan un valor de un documento que dice ingreso, ¿no es cierto? Pero para efectos tributarios ese ingreso no es un documento válido. Por lo tanto, me restringía el pertenecer a organizaciones sin fines de lucro apoyando con una cuota mensual o anual. Cuando la cuota es más alta, normalmente las fundaciones entregan un certificado de donación, pero no siempre las cuotas tienen que ser altas, puede ser una cosa representativa, pero que no genera un certificado de donación. Entonces, esto vale por ingreso, ¿no es cierto? Uno lo llevaba a gasto rechazado y además tenía que pagar el 40%. Entonces, lo mismo que, ¿no es cierto?, cuota o entrada por participación en seminarios. Cuando uno va a seminarios de 1 hora, de 2 horas, ¿no es cierto?, normalmente uno paga y no hay un documento tributario que me permita llevarlo a gasto. Entonces, en ese caso, me libero con esta ley de estar, ¿no es cierto?, preocupado de estos pequeños desembolsos, que a la larga, a fin de año, generan un monto, y a eso tenía que aplicarle una tasa del 40%. Hoy día no es necesario. ¿Por qué? Porque es necesario para producir, se reconoce como necesario para producir. Imputación de las pérdidas, ¿no es cierto? Este artículo 31, número 3, está modificado. Las pérdidas no podrán ser absorbidas y se imputarán en ejercicios siguientes reajustadas. Entonces las pérdidas hoy día, ¿no es cierto?, son para el periodo siguiente, van a buscar utilidades futuras. Se mantienen y se van actualizando para efectos tributarios. Recuerden que la contabilidad no reconoce la corrección monetaria. Por lo tanto, todos estos ajustes se hacen a nivel de renta líquida. Recuerden eso. La renta o cantidades percibidas como retiro o dividendos provenientes de otras empresas no se imputarán a las pérdidas de la empresa receptora, y el monto del impuesto de primera categoría será controlado en el SAC, saldo acumulado de crédito, de la empresa receptora. Se elimina la posibilidad de solicitar PPUA, salvo, según lo dispuesto por el artículo 27º transitorio de la ley 21.210, en donde existe un programa, ¿no es cierto?, de recuperación de PPUA, disminuyendo porcentualmente este flujo. Entonces, en el año 20, ¿no es cierto?, ahora, esta cantidad, ¿no es cierto?, que viene de una empresa en la cual yo tengo participación, bueno, yo solo puedo, ¿no es cierto?, recuperar el 90% y así sucesivamente, 90, 80, 70, hasta llegar en el año 2023 con el 50% y después de eso se termina el PPUA. Entonces, aquí también es importante en aquellas empresas que tienen un holding, ¿no es cierto?, en la cual fue diseñado para atraer utilidades de una entidad
y recoger el flujo por la vía de la pérdida generada, ¿no es cierto?, propia, y entonces ahí se genera un PPUA. Así es como la empresa A recuperaba parte del impuesto pagado de B. Desde un 100% al año 23 vamos a tener una rebaja sustancial para después desaparecer. En el artículo, siempre en el artículo 31, número 4, en relación a los créditos incobrables. Este fue modificado. Ya. Serán gastos necesarios para producir renta los créditos incobrables que durante el año hayan sido castigados, siempre que hayan sido oportunamente contabilizados y se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro. La ley, ¿no es cierto?, incorpora dos alternativas para el castigo tributario de los créditos impagos o vencidos. Entonces, los créditos impagos por más de 365 días, contados desde su vencimiento, y el valor que resulte de aplicar un porcentaje de incobrabilidad conforme al mercado sobre el monto de los créditos vencidos. Bueno, en el punto 2 se espera una resolución del servicio para ver cómo se determina. Pero al final, yo tengo, si alcanzamos, tengo un ejercicio que le voy a mostrar en donde se aplican, ¿no es cierto?, estos saldos que están en el balance como activos, y yo en renta líquida los doy de baja. Entonces, la existencia, acuérdense, las cuentas por cobrar que cumplan la definición, y entonces eso en renta líquida lo rebajo. Sin embargo, usted en el balance tiene que mantener los saldos. Usted no puede eliminar la cuenta por cobrar en el balance porque destruye el balance. El balance es 100% financiero. Entonces, los ajustes usted lo va a hacer solo en la renta líquida. Usted va a agregar corrección monetaria por activos, va a disminuir corrección monetaria por corrección del capital propio, pero las correcciones monetarias de activos y pasivos no monetarios, usted lo va a ajustar en la renta líquida. Entonces, lo mismo pasa con el capital propio tributario. Si usted tiene un balance financiero, para determinar el capital propio tributario tiene que depurar los activos, ¿no es cierto?, total activo menos valores quintos, intangibles, nominales, transitorios y de orden. Y como es NIF, probablemente hay activos que están valorados. Ese mayor valor va a tener que rebajarlo porque no forma parte del capital propio tributario. Y si tiene un deterioro de valor de los activos en el capital propio, usted lo va a tener que agregar. ¿Por qué? Porque el menor valor del activo, ¿no es cierto?, bajo IFRS, no es reconocido en la ley de la renta, y para determinar el capital propio tributario usted lo tiene que incorporar. Entonces, tiene dos situaciones que estar atentos. Por eso es que la contabilidad, nosotros recomendamos, ¿no es cierto?, que normalice su contabilidad, haga la convergencia a IFRS, y entonces se evitará problemas futuros. Recuerde lo siguiente: si usted no lleva contabilidad bajo IFRS, esa contabilidad, esos principios contables, esos boletines técnicos están derogados, no tienen sostén legal. Donde usted vaya con esos estados financieros, en cualquier tribunal van a ser desconocidos porque esa información no está sostenida sobre una contabilidad que Chile aplica. ¿Cuál es? IFRS. Y lo que usted está llevando en este minuto, bajando información, imprimiendo información sobre hojas foliadas y timbradas por impuestos internos, pero esa contabilidad no tiene sostén legal. Esa es la importancia de hacer la convergencia lo antes posible. Y usted tiene que, de alguna manera, convencer, ¿no es cierto?, a su cliente de hacer la convergencia y buscar ayuda, que alguien le colabore en hacer la convergencia. Entonces, ahí mismo en el artículo 31, número 4, en relación a los créditos incobrables, es importante destacar
que las sumas que se recuperen con motivo del cumplimiento por parte de los deudores de las obligaciones emanadas de los créditos que conforme a las reglas precedentes hayan sido deducidas previamente como gasto para producir la renta, constituirán ingreso bruto. Claramente, si usted usó el beneficio de llevarlo a gasto en la renta líquida, bueno, mañana le pagaron todo lo que a usted le debían, ahora en la renta líquida lo tengo que agregar. ¿Por qué? Porque en el periodo anterior lo disminuí. Finalmente, los créditos incobrables no castigados que se mantengan al 31 de diciembre del 2019, que cumplan con los nuevos requisitos, ¿no es cierto?, podrán ser castigados tributariamente al 31 de diciembre del 2020. Es decir, obvio, ¿no es cierto?, si usted en diciembre, en octubre del año 2019 y al 31 de diciembre del 2020 mantiene esas cuentas incobrables, bueno, ya cumplieron 365 días, entonces va a utilizar ese saldo y lo va a disminuir en la renta líquida disponible del periodo tributario 2021. Por lo tanto, si un contribuyente posee créditos sin pago inferiores a 365 días desde su vencimiento, podrá castigar los créditos incobrables siempre que haya sido contabilizado oportunamente y hayan agotado, ¿no es cierto?, prudencialmente los medios de cobro. Si un contribuyente posee créditos impagos superiores desde su vencimiento, procederá el castigo tributario aun cuando no se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y como les digo, no lo den de baja en la contabilidad. Entonces, si usted lo da de baja, daña, ¿no es cierto?, la información financiera, la hace infiel, porque estos son incentivos tributarios. Esto se utiliza solo a través de la determinación de la renta líquida imponible. Y obviamente que para efectos del capital propio tributario, ¿no es cierto?, usted también va a tener que hacer el ajuste en la determinación del capital propio tributario. Entonces, ustedes pueden ver que la tributaria, si bien puede parecer compleja, pero en realidad no lo es, porque lo que hay que hacer es estar permanentemente capacitándose, leyendo la circular, estar acompañado, un grupo de personas que estén motivadas con el tema de la tributación, y así uno se puede ayudar mutuamente. Una sola persona es difícil dominar la técnica tributaria, sobre todo cuando vienen modificaciones en periodos más cortos. Nuestra legislación tributaria cada vez, ¿no es cierto?, va sufriendo modificaciones de manera acelerada. Entonces, si yo dejo de estudiar y de practicar, claramente voy a quedar rezagado en el conocimiento y no voy a poder defender una situación o detectar un beneficio tributario. Nuevamente aquí hay incentivos, ¿no es cierto?, en relación al artículo 31 con respecto a la depreciación. Se mantiene la depreciación normal, se mantiene la depreciación acelerada, ¿no es cierto?, se mantiene la norma de obsolescencia, ¿vale?, depreciación de bienes que se han hecho inservibles antes del término de la vida útil. La ley permite aumentar al doble de la cuota de depreciación. Entonces esto ya está normado, y si usted ve que los activos que están en el balance no cumplen la definición, ¿no es cierto?, generador de flujo, que sea, ¿no es cierto?, que obedezca a sucesos pasados, que ese flujo seguro que llega a la entidad, que sirve para producir productos o servicios. Todos esos son conceptos de definición de activo, ¿no es cierto?, inmovilizado. Entonces, si lo uso, lo deprecio. Y tengo todas las opciones de optimizar mi carga tributaria a través del beneficio tributario. La depreciación instantánea, la normal, un tercio, ¿vale?
Y por último, el doble en caso de tener, por ejemplo, un vehículo que usted sabe que ya no camina, entonces lo tiene ahí abandonado en la bodega, pero sin embargo está en el balance, bueno, usted en renta líquida le aumenta la depreciación al doble, una opción. O toma, ¿no es cierto?, el saldo completo y lo disminuye de la renta líquida y queda a un valor de $1. Pero insisto, en el balance usted no hace nada. En el balance sigue teniendo su depreciación financiera y su valor libro. Pero para efectos tributarios, ese activo vale $1 y entonces tiene que tener un registro, ¿no es cierto?, que normalmente se hace en planilla Excel. Entonces, lo tributario lo lleva en Excel, lo financiero lo lleva en el software, en el ERP, y con sus respectivas depreciaciones o amortizaciones financieras, en el caso que sea un activo intangible. Entonces, siempre dentro del mismo concepto que es la depreciación, podrán depreciar los bienes del activo inmovilizado considerando una vida útil de 1/10 e incorpora a los contribuyentes con promedio anual de ingresos del giro o inferior a 100.000 UF. Ahí hay un tema. Antes eran de igual o menor a 25.000 UF. Entonces amplió el nivel de ingreso, entonces se incorporan más empresas para el uso del beneficio de la depreciación. Piensen ustedes que la tasa de la del impuesto de primera categoría para las empresas que están en el 14D, número 3 y número 8, la tasa del impuesto es 10% de manera transitoria. Cuando esto se normalice, debiera volver al 25%. También digo otra situación que me he dado cuenta que algunos contables que llevan contabilidades de fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, la tasa del impuesto de primera categoría es 10%. Sigue la suerte del 14 letra D. La tasa del impuesto para organizaciones sin fines de lucro es 10%. Sigue la suerte de las empresas que están tipificadas en el artículo 14, letra D. ¿Vale? 10%, transitoriamente. Los bienes del activo inmovilizado deberán ser nuevos o usados. El régimen transitorio de depreciación instantánea, de acuerdo al artículo 21º transitorio. Hay que leerse los transitorios porque son muy interesantes y beneficiosos para el contribuyente. Los contribuyentes que declaren impuesto de primera categoría con renta efectiva, determinada según contabilidad completa, podrán depreciar bienes nuevos o importados que adquieran entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de diciembre del 2021 y que sean destinados a nuevos proyectos de inversión. También podrán depreciar instantáneamente en el ejercicio en que comience la utilización del bien por el equivalente a un 50% del valor de adquisición del bien. Aquí hay un tema que ustedes tienen que tener cuidado. Utilización del bien. No basta con comprar el activo para cumplir con los requisitos de depreciación. Cuando comience la utilización del bien, tiene que demostrar eso, que el bien se está utilizando. El 50% restante podrán aplicar depreciación acelerada según las normas del número 5, 1/3 o de acuerdo al artículo 5 bis, ¿no es cierto?, 1/10. Los nuevos proyectos de inversión corresponden al desarrollo, exploración, ampliación, mejoras de proyectos mineros, industriales, científicos, médicos, modificaciones o complementos. Adicionalmente, deberán estar directamente vinculados con la producción de bienes o la prestación del servicio, del giro o actividad del contribuyente. Entonces, esos bienes que yo adquiero, esos activos inmovilizados que yo adquiero, deben estar relacionados, ¿no es cierto?, con la aptitud de generar flujo futuro, generar renta, ¿no es cierto?, con la aptitud de desarrollar un proyecto minero, con un proyecto industrial, con investigación científica, y así.
¿vale? Entonces, eso usted lo activa. Y cuando comience su uso, usted lo deprecia. Y lo va a depreciar de acuerdo a todas las opciones que ya lo conversamos. Y aquí tenemos otro tema, el artículo 31 de la, ¿no es cierto?, número 6, que son las remuneraciones. Acuérdense que nosotros teníamos para un grupo de empresas el sueldo patronal. Y el sueldo patronal, ¿no es cierto?, tenía un tope en UF. Bueno, eso se terminó. ¿Vale? Eso se terminó. Entonces, normalmente los dueños de empresas hacían el tope y el resto era retiro. Entonces, ahora tienen la opción de mantener esa figura o simplemente aumentar la remuneración. Al aumentar la remuneración es mucho más transparente, paga sus obligaciones, sus cotizaciones también de acuerdo a los topes, AFP, ISAPRE, etcétera, pero ya eliminamos este concepto del sueldo patronal. Hoy día no hay límite y la ley habla de un sueldo razonable de acuerdo a la función que cumple en la empresa en la cual es socio. Se aceptarán como gasto las asignaciones de movilizaciones, alimentación, gastos de representación. Ahí hay un tema. Antes eran los gastos de representación, nosotros lo pasábamos como gastos generales, pero si teníamos gastos de representación en el plan de cuenta, el fiscalizador iba derecho a esa cuenta y me la objetaba. Entonces hoy día usted puede hacer la mejora, ¿no es cierto?, en su plan de cuenta, lo mismo que para las participaciones, las gratificaciones legales y contractuales e indemnizaciones. Se acepta como gasto las sumas que voluntariamente la empresa acuerde entregar a sus trabajadores, en la medida que se paguen o abonen en cuenta y siempre que se retengan los impuestos que sean aplicables, impuestos al trabajo. Se acepta como gasto la remuneración asignada al socio, accionista, empresario individual, aquí, ¿no?, que efectivamente trabaje en la empresa. La remuneración debe ser razonable y calificada como renta del artículo 42, número 1. Asimismo, se acepta como gasto las remuneraciones del cónyuge. Acuérdense que este era gasto rechazado, conviviente civil del propietario o a su hijo. También se aplicará el criterio de la razonabilidad. Entonces, ustedes pueden ver aquí que el artículo 31, número 6, es mucho más generoso que el que teníamos, mucho más moderno que el que teníamos. Incorpora conceptos de mercado actual y de la realidad de los negocios. Normalmente en las empresas familiares trabaja el hombre, la mujer, el hijo, la hija y familiares, y estaban limitados, digamos, por el artículo 31, porque estas partidas las trataba como gasto rechazado. Si era gasto rechazado, usted, ¿no es cierto?, le aplicaban una tasa adicional. También se mantiene la aceptación de gastos por remuneración por servicios prestados en el extranjero, acreditables, y que sean vinculadas directa o indirectamente al desarrollo del negocio. Claro, nosotros hoy día todo es global, esto mismo que estamos haciendo a través de la tecnología, ustedes me escuchan, yo sé que están ahí, ¿no es cierto?, atentos, viendo la presentación. Bueno, fácilmente puede haber alguien, ¿no es cierto?, haciendo lo mismo, pero estará en Estados Unidos, en Colombia, estará, ¿no es cierto?, en Argentina, dándoles una charla, y bueno, esa persona va a generar una boleta y la empresa local chilena va a tener que desembolsar, y eso es un gasto necesario para producir la red. Entonces el gasto rechazado, bueno, el inciso primero, 40%. Las partidas del número 1 del artículo 33, ¿no es cierto?, tenemos tasa del 40%, es el artículo, inciso primero, del artículo 21. Luego, ¿no es cierto?, tenemos en el inciso segundo, dice que no se afectarán con el impuesto del 40 ni con el 10, por lo tanto, será un agregado en la renta líquida. ¿Qué cosas? Los gastos anticipados, los impuestos de primera categoría, el impuesto único de esta ley, el impuesto del artículo 38 bis, multa, interés y reajuste. ¿Se acuerda que vimos las multas que tenían que antes, por las defensas legales, estas costas que tenían que pagar la empresa para defenderse frente a un tribunal?
bueno, antes eran gastos rechazados, afectos a 40, hoy día no lo es, y sin embargo lo agregamos en la renta líquida. Las patentes mineras, gastos efectuados por corporaciones y fundaciones chilenas. Todos esos gastos, ¿no es cierto?, estas cuotas sociales que la empresa a veces paga todos los meses a una fundación o a una corporación y que el documento no es tributario, entonces, bueno, el desembolso se agrega al final en la renta líquida. Entonces, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque me libera del pago del impuesto de acuerdo al artículo 21 de la Ley de la Renta. Y bueno, y el inciso tercero, ¿no es cierto?, los contribuyentes del impuesto global complementario o adicional deberán incrementar en un 10% cuando las partidas del número 1 del artículo 33, que correspondan a retiro de especie o cantidad de desembolso efectivo de dinero y que sean atribuibles al propietario, entonces en ese caso, ¿no es cierto?, deberán incrementarse en un 10%. Lo mismo que los préstamos, ¿no es cierto?, que de empresa al socio también. Los retiros presuntos, ¿no es cierto?, que en el fondo es el uso de la casa que está en nombre de la empresa, del departamento que está en nombre de la empresa, el uso del vehículo que está en nombre de la empresa, que es muy común, o la camioneta, ¿no es cierto? Y bueno, esos son gastos, ¿no es cierto?, rechazados, y ahí, ¿no es cierto?, se debe incrementar en un 10%. Entonces hay que embrutecerlo y después afectarlo. Vienen entregados en garantía y ejecutados a favor de los propietarios. Lo mismo. Bienes entregados en garantía y ejecutados a favor de los propietarios. Normalmente la empresa, ¿no es cierto?, avalan a los socios, personas naturales, y esto a veces trae consecuencias y bueno, eso tiene, ¿no es cierto?, lo define como un gasto rechazado del artículo 21. En este caso se deben incrementar en un 10%. Lamentablemente no va a alcanzar a ver el ejercicio. La ley, ¿no es cierto?, modifica el artículo 68 de la Ley de la Renta, incluyendo la letra C, que indica: los contribuyentes, acogido al artículo 14 de la letra D, de acuerdo a la regla señalada en el número 3 de dicho artículo, no obstante llevar contabilidad simplificada, a estos contribuyentes se les aplicará lo establecido en el artículo 21. ¿Vale? Entonces, ojo, que el artículo 14, letra D, número 3, sí aplica, ¿no es cierto?, el artículo 21, como lo hemos visto, aun cuando, no se olviden que en el número 3 yo tengo dos opciones, llevar contabilidad completa o simplificada. En cualquiera de las dos opciones me afecta el artículo 21. Sin embargo, en el número 8 no afecta el artículo 21. ¿Vale? Entonces, para los contribuyentes acogidos al régimen de transparencia tributaria del número 8 de la letra D del artículo 14, los gastos que no cumplan los requisitos señalados en el artículo 31 no pueden ser rebajados de los ingresos. Entonces, ahora bien, no les resultará aplicable la tributación dispuesta en el inciso primero del artículo 20. Y eso es porque, ¿no es cierto?, el legislador exige que ese gasto se agregue a la renta líquida. Por lo tanto, por ahí, ¿no es cierto?, se recupera el impuesto. Por lo tanto, en caso de que no resulte pertinente la deducción de un egreso efectivamente pagado por no cumplir con uno o más de los requisitos del citado artículo, este se agregará en la determinación de la base imponible en caso de que lo hubiere disminuido y sin considerar reajuste alguno. Entonces, ese desembolso, siendo gasto, ¿no es cierto?, rechazado, pero como no aplica el artículo 21, ¿qué hacemos? Lo agregamos a la base imponible y no aplicamos el incremento del 10%. Bien, no sé si es posible, Jorge, ver el ejercicio que me ocuparía 5 minutos. Sí, por supuesto, estamos Fernando, por supuesto. Vale, entonces voy ahora a buscar mi ejercicio. Por ahí está. Usted me confirma si se ve en Excel. Sí, sí, estimado, lo vemos perfectamente. Muy bien. Entonces, estimado participante, es un regalo para ustedes. Espero que es muy sencillo. Este es un balance tributario de 8 columnas. Tenemos las
columna acá, activo, pasivo, pérdida y ganancia. Entonces piensen en lo que hemos conversado y me dice los clientes, por ejemplo, los clientes. Entonces, si cumple la definición, los 365 días, este saldo en la renta líquida lo voy a disminuir. Luego tengo bienes raíces. Entonces, también, ¿qué es lo que hago? De acuerdo a la definición, podría aplicar la depreciación lineal, la acelerada, un décimo, ¿no es cierto? O la depreciación instantánea. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Porque las mejoras forman parte del activo inmovilizado, son activos no monetarios. Y recuerden, ¿no es cierto?, que la depreciación acumulada, finalmente, entre activos y depreciación acumulada, la diferencia se denomina valores libres. Entonces, ustedes pueden trabajar con el neto o con los valores brutos. Entonces, acá tenemos el capital y aquí tenemos cuentas, ¿no es cierto?, como el costo de, ¿no es cierto?, de venta de un activo inmovilizado, luego la corrección monetaria en este balance, ¿no es cierto?, que no debería estar, pero es un ejemplo, y luego acá tenemos asesoría, perdón, ahí no, eso no va, pero sí aquí entonces tenemos la venta del activo inmovilizado y tenemos intereses ganados y tenemos nuevamente corrección monetaria. Entonces, vamos a ir ahora a determinar nuestra base imponible de acuerdo a la ley 21.210. Entonces, yo parto con mi utilidad o resultado según balance. Y entonces aplico lo que señala la ley 21.210, que dice, ingresos, rebajo los 11 millones, ¿no es cierto? Ingresos no percibidos de cliente. Yo me voy acá a mi balance y yo sé que ustedes ya se dieron cuenta, están ahí. ¿Se fija? Después tengo activo inmovilizado, los 89 millones, entonces yo sé que lo tengo, ¿no es cierto?, los 89 millones, los tengo aquí, ¿no es cierto?, en diferencia. Después tengo, ¿no es cierto?, los 2 millones gastos no pagados, los 2 millones 931, y lo busco, ¿no es cierto?, y ahí está, un pasivo, ¿no es cierto?, que utilizo para rebajar mi renta líquida. Después tengo venta del bien raíz, 73 millones, voy acá, ¿no es cierto?, y lo mismo, ahí. Después, ¿no es cierto?, tengo el costo de 39 millones, voy acá, ¿no es cierto?, y tengo el costo. Luego tenemos los 11 millones del impuesto de primera categoría, y ¿no es cierto?, también lo tengo ahí. Después tengo la corrección monetaria y así sucesivamente. Voy a buscar mi corrección monetaria. Ahí. Después, ¿no es cierto?, la O, corrección monetaria con saldo acreedor, lo elimino, ¿no es cierto? Ahí. Como aquí aumenta, en renta líquida lo disminuye. Y acá tengo los intereses ganados, lo mismo, ¿no es cierto? Ahí. Después, la depreciación del ejercicio. Entonces, total, base imponible me da una pérdida de 17. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como nosotros nos enseñaron a cuadrar, ¿no es cierto?, bajo métodos, ¿no es cierto? Acá partimos de la misma manera con el método del ingreso y del gasto. Tomamos el total del ingreso y vamos haciendo los ajustes y finalmente llegamos al mismo valor. Entonces, esta empresa, que según balance tiene una utilidad, ¿no es cierto?, de 100 millones, bueno, al final, para efectos del pago de impuesto de primera categoría, la empresa, con todos los ajustes, de acuerdo a la ley 21.210, tiene una base imponible negativa. Por lo tanto, no pago impuestos. Pero mi balance se mantiene, que aquí yo insisto, este es mi balance financiero y estos son los saldos que yo debo mantener para el periodo siguiente, activo y pasivo, agregando, ¿no es cierto?, la utilidad del ejercicio. Estos saldos activos y pasivos pasan al periodo siguiente
y luego las cuentas de ingreso y de gasto, ¿no es cierto? Ustedes saben que para el periodo siguiente todo comienza en cero. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de aplicación, es muy sencillo el ejercicio, pero sirve para lo que estamos haciendo ahora. Muchísimas gracias, mi estimado Fernando, por su presentación. Como siempre, muy interesante el tema para todos quienes estamos, cierto, relacionados directa o indirectamente con el mundo de la contabilidad y la asesoría contable y tributaria. Bien, dicho esto, comenzamos con nuestro espacio de preguntas y respuestas. Tal como les comenté al comienzo, y como pueden observar en la lámina que les proyecto, busquen el icono que simboliza el signo de interrogación. Está ubicada en la esquina superior derecha de su pantalla. Se desplegará esta ventanita, ¿ya? En donde ustedes podrán canalizar sus preguntas. No tengo duda alguna, ¿cierto? Que nuestro speaker Fernando, con mucho gusto, la irá respondiendo a medida, ¿cierto? Que ustedes vayan haciendo sus preguntas. Y mientras eso ocurre, permítanme por favor, mientras ustedes activan su pantalla, invitarlos a que visiten la página web www.manualdeconsultasifrs.cl, página, digamos, de nuestro speaker, don Fernando Torres, en donde van a poder encontrar cursos ya de IFRS y que están con un 25% de descuento. Así que los dejo cordialmente invitados que visiten la página www.manualdeconsultasifrs. Observen, ¿cierto? Ahí el abanico de opciones, cursos, manuales, contenido de interés, digamos, para ustedes y aprovechen estos cursos en un buen momento, ¿cierto? Ya que estamos algunos más tiempo en la casa, de poder adquirir conocimiento y a través de este equipo, digamos, de profesionales liderados por don Fernando Torres. Además, los invito, tal como les mencionaba en un comienzo, Uwigo como plataforma web orientada para contadores y oficinas contables, a visitar nuestro link www.wigo.com/contador/referido. Y si conocen algún colega, algún amigo, ¿cierto?, que está evaluando un software contable para poder llevar la contabilidad de sus clientes, ¿cierto?, hacer el pago de remuneraciones para sus clientes, poder referir a un amigo, nada más que referir, dejar los contactos de la persona. Nuestro equipo de asesores comerciales se van a poner en contacto con esta persona, les van a dar a conocer nuestra solución y si esta persona contrata, ustedes, solo por el hecho de referir, se llevan una gift card de 150.000 pesos. O bien, si conocen a algún colega, amigo, que andan en búsqueda de un software de tipo ERP para la gestión de la empresa, pueden recomendarlo en esta dirección, ¿ya? Que están viendo en la pantalla. Y si el referido termina contratando nuestra solución de tipo ERP INET, ¿cierto? Puede llevarse un gift card de 250.000 pesos, ¿ya? Solo por el hecho de referir, nuestros asesores comerciales expertos en las plataformas toman contacto y si nuestra solución se ajusta a las necesidades de su amigo, de su colega, de su conocido, ¿cierto? Y terminan decidiendo contratar nuestro servicio, ustedes se llevan una gift card. Bien, preguntas y respuestas, mi estimado Fernando. Me imagino que ya tiene ahí en su pantallita alguna pregunta de nuestro amigo asistente. Sí, he estado respondiendo, escribiendo, pero veamos algunas que están acá. A ver, veamos el sueldo. Acuérdense que el sueldo patronal está limitado por tope de UF. Y bueno, el concepto de la gratificación se sigue manteniendo, no forma parte de la remuneración, pero no es necesario porque como ahora la remuneración no tiene tope y es un sueldo razonable, a los dueños la gratificación no tiene sentido, digamos, entonces no estaría mal utilizada. Sí,
sin embargo, si lo quisieran hacer, no tiene, es aceptado el gasto. Luego dice, buenas tardes, si bien ya no existe el sueldo patronal, mi duda nace en cómo se deberían pagar las cotizaciones de forma independiente, o bien se debe hacer por nómina normal de los trabajadores. Bueno, eso ya es un tema administrativo, pero lo obvio es que usted lo lleve a la misma nómina de la empresa. Entonces, hace un solo pago por Previred. ¿Se compartirá el video por mail? Sí, se comparten las presentaciones. ¿No es cierto? Veamos otra pregunta. Si las remuneraciones en el extranjero son aceptadas como gastos, ¿también debe retener el impuesto? Bueno, si no hay convenio y tiene que agregar el impuesto adicional, claro, lo retiene y lo paga en el formulario 50. Pero hay que ver el convenio, porque hay países en los cuales tenemos convenio y el impuesto adicional es 0. Después aquí Lorena me dice, en ejemplo de la venta del bien raíz sale en activo un mayor valor al de la venta. No sé a qué se refiere, pero se compartirá el video. Sí. ¿Podría obtener el pago de la presentación? Sí. ¿La gratificación en el caso del sueldo de los socios y accionistas se aceptan? Sí. Creo que con eso estamos. Indemnización voluntaria se acepta como gasto, de acuerdo a lo que vimos, sí, siempre que sea universal. ¿Qué sucede con el impuesto diferido? Bueno, el impuesto diferido lo podríamos ver en otro webinar. Con eso estamos, Jorge. Bien, bien. Como usted diga, estimado Fernando. Para quienes preguntaron acerca de si que el contenido, grabación, ¿cierto?, del webinar o bien la presentación es compartida, volver a repetir en el fondo, sí, ya se envía por correo electrónico y además, visiten la página web .informat.cl. En esta página, en la sección blog, ya publicamos abiertamente, para todos quienes visiten la página, publicamos no solo este seminario web, sino que todos los seminarios web anteriores que el doctor Fernando Torres nos ha compartido. ¿Ya? Así que lo dejamos cordialmente invitado a visitar la sección de blog de nuestra página web www.informat.cl para ver esta grabación, descargar esta presentación o bien ver los seminarios web anteriores. Dicho eso, estimados, comentarles ya que ya está programado un próximo webinar en donde vamos a abordar el tema NIC 8, políticas contables, estimaciones contables y errores, también dictado por nuestro profesor Fernando Torres Cárdenas. Esto está coordinado para el miércoles 9 de diciembre a las 17 horas. Dicho eso, y antes de despedirme, dejarlos a todos invitados. Si tienen dudas, consultas, ¿ya? Si quieren tomar contacto directo con el profesor Fernando, no duden hacerlo. Estimado Fernando, por favor, compártanos su teléfono, compártanos su correo electrónico, de tal manera que las personas que quieran tomar contacto con usted ya puedan hacerlo directamente a través de un correo electrónico o a través de un llamado. Yo estoy seguro y consciente, además, porque lo he visto en varias oportunidades, que nuestro querido profesor, cuando toman contacto en forma directa con él, evidentemente los puede ayudar de una u otra manera.